Buenos días, mi nombre es Laura Daniela Rodríguez, estudiante de Contaduría Pública, y a continuación vengo a hacer un video sobre los hitos más importantes del desarrollo de las civilizaciones para la materia de desarrollo social contemporáneo. Bueno, el acontecimiento más relevante tuvo cavidad en el siglo XIX, donde se dio la época del descubrimiento y la conquista. Ahí comenzó a darle nombre de periferias a los territorios conquistados por los países como Portugal y España. Pero aparte de darle ese nombre, también eran explotados de cierta parte, pues ellos se encargaban de explotar sus materias primas y de exportarla a grandes países que se denominaban metrópolis, donde éstas se encargaban de hacer la transformación de esa materia prima y volverla a exportar a esas periferias, pero a un precio mucho más alto del que se requirió. El segundo hito, según el orden cronológico que llevamos, fue a mediados del siglo XIX, donde se comenzó a notar la discriminación por parte de los europeos hacia los mestizos, indígenas y negros, que en muchas ocasiones eran tratados como esclavos y obligados a realizar labores y trabajos pesados que muchas veces la burguesía no lo hacía, debido a que se creían la raza superior y que no eran los encargados de esos trabajos. El tercer acontecimiento fue en 1919. Con el fin de la Primera Guerra Mundial, se realizó un pacto que quedó registrado en el artículo 19 del Tratado de Versalles. Con este se construyó la misión civilizadora de los pueblos atrasados y salvajes, como ellos lo denominaban. Está constituida en la repartición de las colonias, que se denominaban así, entre las potencias vencedoras, para que ayudaran a llevarlos al camino del desarrollo hasta tal punto de que estas mismas pudieran gobernarse solas. Siguiendo con el orden de la historia, nos encontramos con el año 1949. En este año se dio el fin a la Segunda Guerra Mundial y la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos, Truman, quien el 20 de enero de ese mismo año dio su discurso de posesión, el cual reflejó el espíritu de la época. Y aparte de esto, gracias a este gran discurso, muchos se atrevieron a decir que esa época era la era del desarrollo. Este discurso dejó reflejar algunas novedades, como la primera es que se menciona por primera vez la dicotomía del desarrollo y el subdesarrollo. El subdesarrollo se explica como una fase previa al desarrollo. La segunda es que el desarrollo es una meta que exige el esfuerzo propio y la superación del subdesarrollado, además de que requiere la cooperación de todos los países del mundo. Con ello se pone en un plano de igualdad forma a los países y se debilita la visión imperialista de naciones predestinadas a la misión civilizatoria. En 1960, Walt Rostow expuso en Estados Unidos lo que se llamaría la teoría del despegue industrial para las naciones y postula que toda sociedad pasa por una evolución económica que se constituye de 5 etapas, que aparecen como estadios predeterminados por leyes inexorables. La primera es la sociedad tradicional. La segunda etapa es la precondición para el despegue hacia un crecimiento autosostenido. La tercera es el despegue. La cuarta es el camino hacia la madurez. Y la quinta es la etapa de alto consumo. Esta exposición dada por Rostow mostró el camino que debían seguir los países atrasados o del tercer mundo para poder alcanzar la modernización. Ya para ir finalizando, nos damos cuenta que el penúltimo hito se dio en el año 2003, donde el Banco Mundial ilustró con algunos indicadores sobre el desarrollo y las grandes diferencias que existen entre los países ricos y los países pobres. Una de ellas es que los países ricos gastan actualmente más de $2.700 anuales por persona en salud, contra $262 que gastan los países de América Latina y 29 que gastan los países africanos. También que en los países ricos los niños que mueren antes de llegar a los 5 años son 7 por cada 1000, mientras que en los países pobres esta cifra asciende a 121 por cada 1000.
Aparte de esto, también la mortalidad de las madres durante el parto en los países ricos es de 14 por cada 100.000, contra 1.000 en los países pobres. También que el 85% del gasto mundial en educación durante el 2002 se hizo en los países ricos. En educación primaria, los países ricos invirtieron más de $4.000 por estudiante, contra $400 que invirtieron los países en América Latina y $38 los países en el sur de Asia. Y para terminar, que mientras se constata una caída en el gasto público de salud y educación, el gasto militar mundial crece. Se estima que el gasto militar es del 2,3% del ingreso global, es decir, que más de 800.000 millones de dólares en el año se gastan en... El último hito, pero no el menos importante, se dio desde 1994 con la creación de la OMC. Los Estados Unidos hicieron grandes avances para liberar progresivamente a 3 nichos del comercio: mercancías, servicios, propiedad intelectual y de obstáculos, ya sean arancelarios o no arancelarios. Las normas de la OMC desde el 2002, hoy profundizadas por los tratados de libre comercio, como se conocen las TLC, han dispuesto que nada puede quedar por fuera del mercado y que por tanto todo puede ser apropiado y privatizado por quien tenga capital. Para darle un buen cierre a este video, haremos una pequeña reflexión sobre el aporte social de Juan Pablo II. Como todos sabemos, este fue un personaje que lideró cantidades de campañas en pro de los más necesitados, pues aparte de ser un papa, también fue un líder social que luchó contra la desigualdad y las problemáticas que afectaban a los hombres. Una de tantas labores que realizó fue en contra de la desigualdad y la brecha del desarrollo que existía en el mundo, dividiendo a los países entre desarrollados y subdesarrollados, y además de esto, de las condiciones de trabajo que se presentaban para los hombres en algunos países donde los beneficios y las oportunidades no eran muy buenas. Para el tiempo de Juan Pablo II existían situaciones de las cuales no eran de su total agrado. Situaciones que podemos ver que actualmente siguen vigentes. Una de estas es la desigualdad que se presentaban en los trabajos, pues para él no tenía aceptación ver la desigualdad y la explotación que existían para algunos hombres, además de saber que no eran bien remunerados en su salario y que eran explotados con largas jornadas laborales, y aparte de eso se excedían en los trabajos que debían realizar. Pero no solo con esto, también se le suma que no contaban con los beneficios básicos que todo trabajador debe tener, y mucho menos con las prestaciones de ley que deben estar a su favor. Pero este no era el único problema que incomodaba al Papa. También le causaba un sinsabor saber que existía una brecha tan grande entre los países, a tal punto que los dividía en países de primer y tercer mundo. Pues sabíamos que estas brechas no se presentaban por los problemas económicos que algunos países periféricos, como le gustaban llamarse, presentaban de acuerdo a la corrupción y desigualdad de su pueblo. Para Juan Pablo II, al ser un líder social, no era aceptable ni tampoco agradable ver cómo las potencias se aprovechaban de las desgracias y de las pocas oportunidades que obtenían para el desarrollo esos países de tercer mundo. Y al ver toda esa problemática que se generaba en el mundo, decidió dar a conocer su encíclica el 14 de septiembre de 1981, donde explicó las causas y las consecuencias que traía estas dos problemáticas en el mundo, además de las posibles soluciones, dando una visión acercada a la fe, pero también a la realidad y al trabajo, pues en él se veía una persona que actuaba en pro de la comunidad. Por lo tanto, buscaba una igualdad y una equidad para todos, sin importar su religión, su etnia, su cultura,
o simplemente de a dónde era o de qué país pertenecía. Lo que buscaba Juan Pablo II a través de la publicación de su encíclica era demostrarle al mundo que con ayuda todos podíamos ser iguales, que dejando a un lado la corrupción, el analfabetismo, podíamos los países de tercer mundo alcanzar ese desarrollo por el que tanto se ha luchado. Además de que los países de primer mundo o las grandes potencias debían dejar su egocentrismo y ayudar a quienes lo necesitaban, pues ellos mismos sabían que parte de su éxito dependía de los países subdesarrollados. Por lo tanto, dejó ver en su escrito todas las posibles soluciones que se pueden encontrar para llegar al camino del desarrollo, además de las condiciones dignas que todas las personas debemos tener a la hora de desarrollar un trabajo. Por último, el pontífice expone que todos, como hermanos y hijos de Dios, debemos ayudarnos mutuamente para poder llegar al camino del progreso, para que ya no se den más esas divisiones en el mundo y mucho menos las desigualdades laborales existentes. Además de poder explotar y utilizar a nuestro beneficio los bienes a favor que tenemos. Y asimismo, dejar a un lado todos esos vicios malos como la corrupción, que son los que destruyen y hunden a los países.